que los números reales los vamos a estar construyendo de manera iterativa por días. Vamos a tener los dos axiomas que ahorita voy a presentar y, bueno, vamos a tener que dos números, podemos decir que uno de ellos es más simple que un segundo si el primer número lo creamos en un día anterior al segundo, ¿sale? Eso va a ser importante ahorita más adelante. Pero bueno, los axiomas de los números reales. Bueno, son estos enunciados bastante largos, pero que con esto resulta que es suficiente crear estos nuevos números. Bueno, vamos a tener número 1, bueno, que todo número X que los números van a estar en esta forma, que va a ser un conjunto izquierdo y un conjunto derecho, por eso es que aquí si se dan cuenta, bueno, le puse lo que es IX, de izquierdo de X, y de X, que es el derecho de X. Es una notación un poquito extraña, no es la que se utiliza para evitar ciertas maneras de escribir las cosas que son... que requieren muchas más letras, entonces no es una notación usual, pero bueno, ahorita para la plática nos sirve. Entonces, un conjunto izquierdo y un conjunto derecho que van a contener números creados anteriormente. Aquí esta parte de creados anteriormente la subrayé porque esto es nada más para cuando hagamos la creación de los números. Ya después van a ver algunos números que van a tener aquí tal vez números creados en días posteriores y que van a representar días mucho anteriores. Bueno, ahorita nos metemos con ese problema, pero también van a ser números. Entonces, esta parte es nada más para ir viendo en la creación. Y en estos dos conjuntos vamos a tener que ningún número en el conjunto izquierdo va a ser mayor o igual que algún número en el conjunto derecho. Entonces, bueno, eso ahorita una definición un tanto extraña. Bueno, nos vamos a acordar con esta notación de acá. Y nos falta, pues, definir cómo es este mayor igual, este menor igual, cómo lo podemos definir en este contexto. Y precisamente eso es lo que hace el axioma número 2. Nos dice, un número X es menor o igual que otro número Y, sí, y solamente sí, dos condiciones que se tienen que cumplir. Ningún elemento del conjunto izquierdo del primero, entonces ningún elemento de IX es mayor o igual al segundo número, a este de acá, todo el número como tal, no a los conjuntos, sino al número que esté representando, y ningún elemento del derecho del primer número es, perdón, aquí está mal, no es del primer número, es del segundo número, entonces aquí, segundo, del segundo número es menor o igual al primer número. Entonces, ningún elemento del conjunto derecho de este de Y va a ser menor o igual a este X. Y bueno, son estas dos condiciones que están aquí. ¿Sale? Bueno, todo esto se hace de manera iterativa, entonces pues hay que hacer recursión y todo esto se va a regresar hasta ahorita lo que vamos a ver, el punto en el que nuestros conjuntos estén vacíos. Y bueno, ahí ya por vacuidad las cosas se cumplen o no se cumplen y ya podemos entonces pues decidir si dos números son menores, iguales o no. Como les digo, bueno, están bien hechas las construcciones, pero son construcciones que nos pueden llevar mucho tiempo. Entonces, pues vamos a hacer un poquito de trampa, pero está bien. Bueno, pues vamos a empezar a construir los números, ¿no? Y entonces tenemos el día 0 y en el día 0 pues no existe nada. Y pues como no existe nada, pues lo único que tengo es el conjunto vacío. Y como solamente tengo el conjunto vacío, pues eso es lo único que puedo poner en el lado izquierdo y en el lado derecho de un número. Y por lo tanto, el primer número que vamos a construir va a ser el que vamos a llamar 0 y pues como les digo, no tenemos nada que poner del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces ponemos conjuntos vacíos, ¿sale? Y bueno, para acortar la anotación y que al rato no tengamos aquí un montón de vacíos nada más tomando espacio, pues ni siquiera los vamos a escribir. Cuando no aparezca nada de un lado o del otro, quiere decir que es el conjunto vacío, ¿sale? Y ahora, bueno, ¿qué podemos hacer con este número 0? Les dije, vamos a tratar de ver qué pasa con los axiomas en este número 0 y ver, pues, si efectivamente es un número o no, porque si ya ni el 0 es número, pues ya, ¿para qué seguimos haciendo cosas, no? Entonces, número 1, el primer axioma nos decía que, X no tiene que ser más grande que D de X, ¿no? Entonces, cualquier número que aparezca en el conjunto de la izquierda no puede ser mayor o igual que cualquier número del conjunto del lado derecho. Pero aquí, por vacuidad, como no tenemos elementos que comparar, de hecho, en ninguno de los dos conjuntos, pues
no puedo encontrar un contraejemplo a esto y por lo tanto esto sí es cierto. Entonces el axioma 1, pues sí se cumple, ¿sale? ¿Qué pasa con el axioma 2? Bueno, aquí en el axioma 2 como tal no puedo comparar muchos números. De hecho, la única comparación que puedo realizar es pues esta de acá, ¿no? 0 es menor o igual a 0. Y esto de aquí, para ver que se cumple, vimos que eran dos cosas que había que cumplir. Número 1, que el izquierdo de X, a ver, vamos a regresarnos porque para no equivocarme, el izquierdo de X no sea mayor o igual a Y, y luego hacia el izquierdo de X que no sea mayor a Y, y luego que X no sea mayor que el derecho de Y, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay que entender a este 0 que está aquí, que es X, bueno, pues como el vacío, vacío, y al otro, pues también como el vacío, vacío, ¿no? Y entonces ir comparando, pues, de los elementos del izquierdo de X, pues no hay ninguno que sea mayor o igual a Y, puesto que no hay con quién comparar. Entonces, esta primera parte sí se cumple. Y luego en el derecho, en la segunda, en la segunda desigualdad que tenemos que cumplir, de la parte derecha del segundo número, pues tampoco tenemos con quién comparar, entonces no puedo encontrar tampoco contraejemplos a esto, también se cumple, ¿sale? Por lo tanto, el axioma 2 en este caso también se cumple y por lo tanto 0 es menor o igual a 0, que pues es una de las cosas que queremos, ¿no? Que el 0 pues sí sea menor o igual a 0. Si eso tampoco se cumple, pues como que ya ni cuadra con nuestro sistema de números. Bueno, ahorita es muy fácil porque pues ahora sí que por vacuidad las cosas se cumplen, pero conforme vayamos construyendo se complican y ya la verdad es mucha talacha. Entonces no la vamos a hacer. Pero lo que sí vamos a hacer es pues seguir construyendo algunos números. Tenemos aquí en el día número 1 estos números que pues vamos a poner números creados anteriormente en los diferentes conjuntos pues que tengamos ahí en un número. Entonces, pues de los números que tengo ahorita construidos, solamente tengo el 0. Entonces voy a poner el 0 en, ahora sí que todas las posibles maneras en que se pueden poner, pues que se puede poner este número, ¿no? Entonces solamente en el lado izquierdo, solamente en el lado derecho y en ambos lados, ¿no? Y con esto, pues ya creo, pues 3 posibles números. Y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo posibles números. Pero bueno, ahora, ok, son estos, pero les llamé X, Y, Z. A mí me gustaría saber, pues, ponerles otro nombre, un número, algo más terrenal, ¿no? Algo más que pueda hacer aritmética con eso. Pero antes de eso, para facilitarnos un poquito el estar trabajando con estos números, lo que voy a hacer es, bueno, vamos a tener algunas propiedades. Todas estas propiedades se pueden desprender nada más de los axiomas y se pueden demostrar a partir de eso, ¿sale? Entonces, todo esto, hay una manera de hacerlo, no lo vamos a hacer tampoco, pero bueno, pues tenemos primero que nada transitividad, una de las cosas que son deseables. Entonces, si tengo dos números, x menor o igual a y, y luego otros dos números, o bueno, el segundo con un tercero, y menor o igual a z, también tengo que x sea menor o igual a z. Por otra parte, bueno, algo que probamos para el 0, pero lo podemos probar para todo número que vayamos construyendo, x es menor o igual a x, ok, una cosa que sí es deseable. Luego de eso, si x es un número surreal, entonces ese mismo número tiene que estar entre sus conjuntos izquierdos y derechos. Es decir, para poder pensar las cosas más fácilmente de ahora en adelante, si tenemos números del lado izquierdo y creo que lo están viendo al revés, pero bueno, números del lado izquierdo y números del lado derecho, ahora sí que hay que hacer sándwich con esos y lo que quede en medio va a ser el número que estamos buscando. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer eso, pero es una idea para facilitarnos entender cuáles son algunos números que van a aparecer. Y por último, para cualesquiera números surreales x y y, si ocurre que y no es menor o igual a x, entonces se tiene que cumplir la otra desigualdad, ¿sale? Entonces siempre puedo comparar cualesquiera dos números surreales, siempre y cuando sí sean números. Eso va a ser importante. Entonces, ahora, usando esta parte de que, principalmente esto, de que los números izquierdos tienen que ser más pequeños que el número y los números en el conjunto derecho tienen que ser más pequeños que el número, pues si nos regresamos a estos dos números que construimos, aquí lo que me está diciendo en el primer número es que lo que sea que representa esto tiene que ser más grande que
este 0 que está aquí. Un candidato, el más simple candidato que podemos poner ahí para ese número va a ser, pues que le llamemos el número 1, ¿sale? Por otra parte, acá, si ponemos el 0 del lado derecho, ahora quedamos que este número que está representando aquí, y, tiene que ser menor que los que aparecen del lado derecho. Entonces tiene que ser un número menor que 0. Y otra vez, el candidato más sencillo para poner ahí es el número -1. Por último, lo que va a pasar aquí entre estos dos ceros, pues necesito un número que esté entre 0 y 0 y que no sea 0. Ya me quedé así como que, pues no hay tal número, no existe. Y de hecho, bueno, eso va a ser precisamente un problema. Este tercer, pues, coso que acabo de inventar, no va a ser un número como tal, ¿sale? En algunas cosas que se pueden estudiar, es útil tener esta, vamos a llamarle esta forma de aquí, sí. Y de hecho, por eso es que tiene un nombre. Ahí está. De hecho, tiene un nombre. Se le llama estrella. Ahorita para lo que vamos a trabajar no nos va a ser útil esta estrella, entonces ahorita todas las cosas que no sean números, pues no nos interesan, pero sí pueden ser útiles para, pues para otras cosas más allá. Y se puede también trabajar una especie de aritmética para eso, sí también se le puede armar una aritmética a eso. Bueno, me sigo moviendo. Día número 2, tengo que construir más números. Quedamos en que íbamos a poner todos los números que conozcamos en todas las diferentes maneras que podamos ponerlos. Y resulta que nada más teniendo esos 3 números, aparte de los 3 números que ya creamos, el 1, el 0 y el -1, ahí están otros 17 posibles números que podemos crear. Pues que son un montón, ¿no? Entonces, órale, pues ya nos creció la cantidad de números en nada más un par de días. Ya tenemos, al parecer, 20 números. Bueno, resulta que esto no va a ser el caso. ¿Por qué? Precisamente de esa idea de que el número que está representado por la parte izquierda y la parte derecha tiene que estar, ahora sí que, pues ensanguichado entre esos dos conjuntos. Realmente lo único que tengo que comparar de entre todos los números que están en el conjunto izquierdo y en el conjunto derecho, pues van a ser del conjunto izquierdo, con que me fije en el máximo número que aparece ahí. Ese basta que lo compare y que lo pongan en esa desigualdad. No me hacen falta todos los demás, porque pues los demás van a ser menores y pues también van a cumplir la misma desigualdad. Y del conjunto del lado derecho solamente necesito agarrar el mínimo que aparezca de ese lado, ¿sale? Entonces, me va a simplificar mucho el estar buscando quién debe de ser ese número que está ahí aplastado entre los dos, entre esos dos conjuntos. Ahora, fíjense que ya aquí ya no puse números repetidos de un lado o del otro, y tampoco puse aquellas formas que pueden crearse donde los números del lado izquierdo son más pequeños que los del lado, son más grandes que los del lado derecho, porque ese ya por los axiomas no son números como tal. Entonces esos no me interesan, nada más están aquí cuando se sigue lo que son los axiomas, ¿sale? Entonces, me brinqué una. Entonces, pues de todos esos números que tenemos ahí, ¿realmente tenemos 17 números o son muchísimo menos? Bueno, este teorema que está aquí es lo que nos va a decir cuáles van a ser aquellos números que sí nos interesan y cuáles de plano no. El primero es el que se llama el teorema de sencillez, en el sentido de que si nos dan un número cualquiera y que tiene su conjunto izquierdo y su conjunto derecho, si tenemos otro número x que también cumple, pues que está ensanguichado entre el conjunto izquierdo y el conjunto derecho, pues y ese conjunto perdón, y ese número x es más simple que el número y con el que tengo aquí escrito, entonces voy a decir que van a ser estos dos números equivalentes, y la idea va a ser que vamos a tener clases de equivalencia. Entonces los números van a representar realmente muchas de estas formas, solamente que esas formas van a estar pues en la clase de equivalencia del número que sea más simple de los que aparecen ahí, ¿sale? Entonces esa va a ser la idea atrás de pues cómo quitar muchos de los números que aparecen ahí arriba. Y a partir de esto, entonces los únicos números que vamos a ir creando van a ser los que dice ese segundo teorema. Si ya tenemos un día antes a ciertos números x1, xm que están aquí ordenaditos,
Y bueno, aquí estamos haciendo trampa, ordenándolos ya en nuestra aritmética normal. Entonces, los únicos nuevos números que se van a crear van a ser aquellos donde voy poniendo a los números en una forma particular, que va a ser, primero lo pongo al más pequeño del lado derecho y luego como que los voy moviendo hacia la izquierda. Entonces ahora el más pequeño lo muevo a la izquierda y luego pues entra el X2, ¿no? Y luego, pues para al moverlo a la izquierda el X1, pues se sale de los conjuntos, entonces ya ni aparece. Y el siguiente que aparecería aquí sería pues X2 a la izquierda y X3 a la derecha. Y así los vamos a ir creando nada más poniendo de a dos o bien en los extremos nada más un solo número, ¿sale? Entonces vamos a tener pues todos esos números y esos van a ser los únicos que se van a ir creando. Cualquier otra combinación que podamos hacer poniendo dos números de un lado y tres del otro, lo que sea, existe una manera más simple de escribir los números. Entonces, no hace falta pues que ni siquiera los tomemos en cuenta al irlos creando, ¿sale? Con lo cual, muchos de estos números que aparecen aquí arriba, por ejemplo, este de acá, o este de acá, todos estos donde aparecen más de un número de un lado o del otro, se pueden simplificar a números muchísimo más fáciles. Entonces, Ah, ahora sí que todos Rubén, esos que yo tengo una marqué duda. no se necesitan poner. ¿Qué pasó? En el teorema hablaste de los números más sencillos, ¿no? O sea, en el Ajá. teorema de sencillez. ¿A qué te refieres con eso de los números más sencillos? Otra vez, O más simples. si estoy comparando dos números, entonces si estoy comparando, ahorita por ejemplo, nada más tenemos tres números, ¿no? Entonces, el 1 y el 0, si los comparo, ¿cuál de ellos es más sencillo? Solamente es cosa de ver en qué día lo creé. Al 0 lo creé en un día más temprano que el 0 es más sencillo que el 1. Ok, ok, gracias. ¿Vale? O bien, en este caso, ya cuando estemos hablando de estas formas aquí más extrañas, lo que va a pasar es que vamos a poder tener, digo, por inventar una forma un tanto extraña tal vez, si pongo aquí -2, -1 y luego de este lado pongo el 1 y el 2, lo que quiero hacer aquí es, bueno, esto es un número, ¿no? Porque sí cumples los axiomas, todas las cosas sí se cumplen bien, pero lo que hay que ver es, a este vamos a llamarle, yo que sé, A. Si te das cuenta, de los muchos números que pueden cumplir esto de estar aquí en medio, uno de los más tempranos que creamos es precisamente el 0. El 0 cumple que está entre los números que están de este lado izquierdo y de este lado derecho. Entonces, ese número 0, pues también va a representar a este número. Entonces, aunque el 0 originalmente lo definimos como esto de aquí, también esta manera de escribirlo va a ser válida para el 0. Otra vez, todo esto va a caer en la misma clase de equivalencia del 0. ¿Por qué? Pues porque el 0, que es el número más simple de todos incluso, cumple que está aplastado entre estos dos, por lo tanto, pues esto está representando a ese número 0. ¿Sale? Va, gracias. Órale, pues. Entonces, bueno, pues esa es la idea. Entonces ya nos quitamos de todos los números que teníamos acá un montón y realmente con los que nos quedamos, ya bueno, aquí pongo, de hecho, mis números ordenados, los que conozco hasta ahorita, pues salirlos acomodando de esta manera que quedamos, pues solamente nos quedamos con estos cuatro números. Poniendo aquí al -1 del lado derecho, otra vez necesito un número más, bueno, que quede antes de los números que está del lado derecho. El más sencillo va a ser el -2, entonces este de aquí va a ser el -2. Si ponemos el 1 del lado izquierdo, vamos a tener pues que necesito que represente a un número más grande que el 1 y el más sencillo que podemos poner pues va a ser el 2. Entonces ya tenemos esos dos números de ahí. Estos dos que están aquí, pues hay que pensarle un poquito más. Necesito un número que en este caso que esté entre -1 y 0. Pues ahora sí que el más sencillo que se nos puede ocurrir, ya enteros pues se nos acabaron, no hay un entero entre esos dos, pero pues empezamos con los racionales y el más sencillo pues es agarrar ahora sí que el promedio y por lo tanto eso va a representar al -1/2. Y por otro lado, el 0,1 pues lo mismo, no hay un entero que esté entre esos dos, pero pues de los racionales otra vez, tomando el promedio, es el más sencillo de los racionales que puedo poner en medio, el 1/2. ¿Sale? Entonces, esos dos números ya me van a empezar a generar incluso números racionales.
Bueno, seguiría el día número 3. Y pues para crear los números, pues vamos a usar esta técnica de ordenarlos primero y nada más ir poniendo 2 números a lo más en cada uno de estas formas que podemos crear para ir armando nuestros números. Entonces ahí están ya ordenados y pues sería cosa de ir poniendo ahora sí que los números pues en estas formas y nos quedarían estos números de aquí. Los más fáciles de ver, pues ya el -3, el 3 de acá, tal vez entre el -2 y el -1, pues también es fácil ver, pues el promedio es -3 medios y entre el 1 y el 2 el 3 medios. Pero pues ya tenemos otras cosas donde ponemos el -1 y el -1 medio y ahora un número que esté en medio y el más fácil que se pueda poner ahí, pues el -3 cuartos. Y el -1 cuartos aquí para como el número que representa entre -1 medio y 0, entre 0 y 1 medio el 1 cuarto y entre 1 medio y 1 el 3 cuartos, ¿sale? Ya estamos creando incluso más números racionales. Y si nos vamos al cuarto día, ya es el último que hago, les prometo, pues tenemos ya todos estos números, ya los ordené, de los que conozco de los días anteriores, y si los pongo en estas formas, pues vamos a tener estos nuevos números que se nos van creando. Ya fíjense cómo ya van apareciendo incluso fracciones que son octavos, ¿sale? Ahora, lo que sí quiero notar, y por eso es que me fui hasta el día 4, fíjense cómo todas las fracciones que van apareciendo son de la forma algún número A entre 2 a la n. Bueno, donde la n no quiere decir en particular algún día ni mucho menos, simplemente, bueno, algún número n, ¿no? Entonces, siempre son estas fracciones de esta forma. Tienen un nombre, se llaman racionales diádicos. Y estos son los únicos que podemos crear ahorita si seguimos así en un número finito de días. Entonces, en el día 5, bueno, pues voy a crear más racionales. También voy a crear algunos enteros más, el -5 y el 5. En el día 6, pues voy a hacer el -6 y el 6. El día 1000, el -1000 y el 1000, etcétera, etcétera. Entonces, de los números que puedo ir creando ahorita con esto, son los enteros y estos racionales diádicos, ¿sale? Todos los racionales que son de esta forma en algún día tienen que aparecer, en algún día finito. Bueno, pero a mí me dijeron que podíamos crear todos los reales. Pues, ¿qué pasó? Bueno, ahí es cuando ya pensamos al infinito y decimos, bueno, pues en el día, en el primer infinito, en el día, en el primer ordinal, ahí es cuando se van a crear todos los reales. Y la idea, la digo muy por encima para no meterme mucho, es una idea muy similar a lo que se llaman las cortaduras de Dedekind, que es pues encontrar un número que está en medio de, pues ahora sí que de como parto en dos pedazos los números conocidos. Y resulta que, bueno, en el caso de las cortaduras de Dedekind se utilizan todos los racionales. Pues no es necesario usar todos los racionales, basta con usar solamente los racionales diádicos, que son una parte muchísimo menor de los racionales, y con eso es suficiente para crear todos los números reales. Entonces, se pueden definir cortaduras de Dedekind solamente con puros racionales diádicos. Y bueno, ahí se crean todos los otros racionales que me faltan, el 1/3, el 1/5, el 7/11, todos esos racionales que me faltan. También todos los irracionales se crean en ese mismo momento, porque hay una manera de escribir también a todos los números irracionales partiendo a los racionales diádicos. Y se crean los infinitos y los infinitesimales de una manera muy sencilla. Pues los infinitos, ahí les va como. Pongo aquí del lado izquierdo al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9 y así hasta que me canse. Y del lado derecho lo dejo vacío. Y entonces me pregunto, pues, ¿cuál es el primer número que es más grande que todos los enteros? Pues ahí es a donde empiezo a crear algunos infinitos. De hecho, bueno, es el primer ordinal. Y también puedo crear los infinitesimales, que van a ser los recíprocos de estos primeros ordinales, pues poniendo en este caso de ambos lados, ir apachurrando ahora sí que a todos los números, de tal manera que no, bueno, tenga que ser un número mayor que 0, pero pues menor que cualquier otro número que se me pueda ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy poniendo aquí el 1 medio, el 1 cuarto, el 1 octavo y así sucesivamente. Y entonces, de este lado, pues tiendo al 0, pero nunca llego al 0. Necesito un número más pequeño que todos los posibles
pues racionales diádicos y por lo tanto todos los reales, pero mayor que los reales positivos y mayor que 0. Ahí es cuando pues tenemos los infinitesimales, ¿vale? Entonces podemos ir creando todo eso y eso se crea en el primer día, en el primer día ordinal. Ya más adelante, si quieren seguirle, se puede crear toda la aritmética de eso. No me voy a meter ya más para allá, nada más era rapidito. Y ahorita nada más para que tengan esto presente, se puede definir una aritmética con estos números surreales, sin tener que recurrir a lo que conocemos acá afuera. Entonces, bueno, tenemos acá arriba lo que es el inverso aditivo, pues cumple que el inverso aditivo del inverso aditivo es el número original. Las desigualdades, bueno, pues también se revierten cuando hablamos de los inversos aditivos y podemos definir una suma, donde esta suma, lo que estamos poniendo aquí es una suma otra vez recursiva, donde tenemos que irnos hasta casi cuando lleguemos al 0 o a algún número que ya conozcamos y de ahí poder pues regresar, porque estas sumas de aquí otra vez se tienen que definir como sumas, así como se escriben acá. Entonces, aquí voy a poner un elemento del conjunto izquierdo de X y lo voy a sumar con Y, y entonces eso va a ser otra suma de este estilo, donde el elemento izquierdo está representado con sus lados izquierdos y derechos, y Y también tiene sus lados izquierdos y derechos, y hay que sumarlos. Se vuelve un montón de recursiones que hay que hacer, y bueno, pues es un tanto difícil hacer sumas adentro de este contexto, pero se puede. Bueno, sumas y restas, obviamente porque tenemos inversos aditivos. Y también tenemos la multiplicación, que ahí sí ya nada más se las presento, pero como pueden ver ya son unas cosas bastante extrañas, donde incluso parece que estamos multiplicando conjuntos, pero otra vez esto está representando, tengo que multiplicar todos los números del conjunto derecho del lado del número X con todos los números del conjunto derecho del lado Y. Y bueno, se hacen unas cosas muy extrañas, y ya los recíprocos incluso son un tanto más difíciles porque aquí hay recursión sobre la misma recursión. Ya no voy a decir más de esa parte, no vale la pena que nos compliquemos. Porque en el juego como tal, el Hackenbush, no vamos a utilizar esta parte de hacer como tal sumas en este contexto o aritmética. Lo único que vamos a utilizar van a ser los números que acabamos de crear. Y bueno, ¿en qué consiste el juego como tal? Vamos a tener 2 jugadores que, bueno, va a haber un dibujito que van a tener aristas rojas y azules, al revés, azules y rojas. El primer jugador, que le vamos a llamar izquierdo, va a remover aristas de color azul. El segundo jugador, que le vamos a llamar derecho, va a remover aristas de color rojo. Si en algún momento, al remover una arista, quedan otras que ya no están conectadas al suelo, que ahorita vamos a ver cuál es este suelo del que estoy hablando, también esas aristas que ya no están conectadas al suelo hay que removerlas, ¿sale? Entonces, ¿hay maneras de remover más de una arista indirectamente? Sí, sí las hay. Y por último, bueno, el primer jugador que no pueda realizar un movimiento es el que pierde, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a jugar esto de aquí. Y aquí está. Entonces, pues vamos a tener dibujitos como este que aparece aquí, se supone que es un perro, donde, pues como pueden ver, hay algunas aristas de color azul y otras aristas que son de color rojo. Si alguien no puede distinguir esos dos colores, díganme y voy marcando cuáles son de un color y cuáles son de otro, poniéndole algún simbolito, ¿vale? Pero bueno, entonces la idea es, van por turnos quitando aristas. ¿Quién empieza? ¿Quién es segundo? Ahí sí que ya depende pues, de quién esté jugando y de cómo quieran empezar. Entonces, de uno de estos, por ejemplo, podemos empezar con el jugador izquierdo, que va a ser el azul. Ahora, bueno, ¿por qué el izquierdo es azul y por qué el derecho es rojo? Porque en inglés, pues azul es blue, entonces, y en inglés izquierdo es left, entonces, como los dos tienen L, pues nos acordamos de que ese es el izquierdo y el azul. Y el derecho es rojo porque en inglés, pues, red y right también tienen la R, ¿no? Entonces, pues, es una manera de no estarnos peleando con los colores. Y en español, quién sabe cuáles serían. Entonces, bueno, vamos a empezar a ir borrando algunas de estas colores, de estas aristas que aparecen. Entonces, si empieza, por decir algo, el izquierdo, pues puede borrar esta arista que era la nuca del perro, ¿no? Luego le toca al rojo quitar algo, entonces podría quitar la cola.
Luego el azul puede quitar alguna otra cosa, por ejemplo aquí esta lista que estaba enfrente del perro. El rojo puede quitar una de las patas. El azul puede quitar esta de acá. Y por ejemplo, si vamos a decir, ok, el rojo va a quitar esta de acá, ¿sale? Luego el azul quita esta pata de aquí. Y por ejemplo, si aquí el rojo decidiera quitar esta de acá, si se dan cuenta, esta, es más, ya desde antes. Ay, aquí, ok, cuando quité esta, perdón, cuando quité esta lista de acá, esta roja, si se dan cuenta, ya toda esta parte de arriba del perro se desconectó. Entonces, al desconectarse, todo esto, aquí estaba conectado, pero en el momento en el que yo borro esto, todo lo demás que estaba aquí también tiene que desaparecer. ¿Vale? Entonces, en algunos casos va a haber manera de que un solo jugador pueda quitar muchas aristas de manera indirecta. Sí, sí hay la manera. ¿Cómo? Pues desconectándolas de el suelo, que es esta línea negra que está acá abajo. ¿Vale? Entonces, esa es la idea de este juego. Ahora, lo que me podrían decir ustedes es, pues igual el que tiene ventaja es aquel que tiene más aristas, el que tenga más, pues más cosas que quitar. Bueno, esa podría ser una primera idea bastante razonable. Sin embargo, aquí está este juego donde si se dan cuenta, pues rojo solamente tiene 2 movimientos y el azul tiene pues un montón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente el azul tiene más movimientos que el rojo. Bueno, sí tiene más movimientos que el rojo, pero ¿realmente va a ganar el azul o no va a ser el caso? Pues podemos jugar y, por ejemplo, decir, a ver, vamos a dejar, por ejemplo, que rojo empiece ahora. Pues ahora le empieza rojo y quita esta arista de aquí, por lo tanto también se borraría la arista azul que está ahí. Y ahora, bueno, le toca al azul, ok, pues puede elegir cualquiera, por ejemplo esta. Y ahora rojo, pues mueve y al quitar esta arista, borra todo lo demás. Y ahora le toca a azul. Aquí es cuando nos referimos a esta parte de el primer jugador que no puede hacer un movimiento pierde. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si me toca mover y ya no hay aristas de mi color, en ese momento es que pierdo, ¿sale? Entonces, aquí en esta situación, el azul perdió. Ok, bueno, ¿qué pasa si nos regresamos? Otra vez está aquí el juego. Y ahora le toca empezar a azul, por ejemplo. Bueno, pues quita esta. Rojo juega y, por ejemplo, quita esta de acá. Luego azul quita otra de sus aristas. Ahí, quité 2 porque por la forma en la que lo dibujé. Ok, quitamos esta de acá. Y ahora le toca a rojo, quita esta y otra vez se borra todo esto. Le toca azul y vuelve a perder. ¿Sale? Entonces, no quiere decir que más movimientos es igual a mayor chance de ganar, porque pues aquí ya probamos que efectivamente azul no tiene manera de ganar, o al menos no hemos encontrado una manera en que pudiera ganar, a pesar de que tiene 8 movimientos más que rojo. Bueno, ¿cómo es que en este juego podemos ver quién gana o quién pierde? Bueno, aquí es ya donde empieza esta parte de... bueno, si se dan cuenta es muy fácil jugarlo, pues alguien hace un dibujito y es cosa de estar quitando aristas, pero la parte difícil es pues ver quién es el que va a ganar. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer algunos jueguitos y ahorita vamos a hacer un juego grandote y vamos a ver pues quién gana en ese juego más grande. Entonces, el juego más sencillo con el que podemos empezar es pues este de aquí, en el cual nadie tiene ninguna arista. Y entonces, ahora la pregunta es, bueno, pues, ¿qué puedo ver de esta parte de aquí? ¿Y qué tiene que ver también con los números surreales que acabamos de ver? Bueno, pues resulta que estos juegos los podemos representar también como un número surreal. ¿Y quién va a ser ese número al que va a estar representado? Bueno, lo que vamos a ir haciendo es decir, ok, si le toca ahorita a azul, que es el izquierdo, entonces algo tiene que ver eso de azul izquierdo, obviamente va a tener que ver con que van a ser los números que estén de este lado izquierdo. Si le toca al izquierdo, ¿a qué juegos puede llegar una vez que hace un movimiento? Esa es la manera en la que lo vamos a pensar. Entonces, estamos en esta situación. ¿A qué juego puede llegar si hace un movimiento en este juego que está ahorita? Y pues, por lo que podemos ver, no puede hacer ningún movimiento. Entonces, al no poder hacer ningún movimiento y por lo tanto no poder llegar a algún juego, los juegos a los cuales puede llegar
pues son el conjunto vacío. No hay juegos a los cuales pueda llegar. Ahora nos ponemos en los zapatos del jugador rojo, del derecho, y decimos, en esta situación, si rojo tuviera que jugar, ¿a qué juegos puede llegar? Y lo mismo, al no tener movimientos, no puede llegar a ningún juego, pues llegaría a los juegos a los que podría llegar, pues son el conjunto vacío. Pero esto que está aquí, ya sabíamos que representaba. En los números surreales, esto de aquí representa el 0. Entonces a este juego le vamos a llamar, pues, bueno, va a estar, va a valer 0. Y cuando tengamos juegos donde que valen 0, pues fíjense, ¿qué pasa si empieza azul en este juego? Pues si le toca empezar, pues pierde. Si le toca empezar a rojo, entonces pierde rojo. En estos juegos de valor 0, el jugador que empieza si los dos jugadores juegan de la mejor manera, es el jugador que va a perder, ¿sale? Entonces, pues es lo que tengo aquí escrito. Si un juego vale 0, quien mueve primero pierde. Y bueno, la idea esta de decir quien mueve primero pierde es... cuando estamos viendo esto de los juegos, lo que pensamos es que los jugadores que están involucrados piensan de la mejor manera posible. Entonces son perfectos racionales y por lo tanto van a llevar a cabo la mejor estrategia. Y por lo tanto, si van a llevar la mejor estrategia, pues si ya desde antes está determinado que van a perder en esa situación, pues por mucho que se esfuercen van a seguir perdiendo porque los dos están jugando de la mejor manera posible. Y eso es a lo que me refiero con que, bueno, quien mueve primero pierde. En este caso sí, es obvio que, bueno, quien mueve primero pierde, pero en otros juegos que también valgan 0, no va a ser como tal, pues que ya automáticamente pierden, sino bueno, se va a jugar, pero si los dos jugadores no se equivocan, pues el que empezó va a perder todas las veces, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos estos juegos que valen 0. Luego, me brinqué acá. Perdón, este juego que está aquí. Ya empezamos a poner algunas cosas. Y otra vez, ¿qué va a representar? Bueno, si tiene que mover azul, azul puede quitar esta arista que está aquí. Ya quita hasta el... Ahí está, quito esta arista. Y por lo tanto, al juego al que llegó azul es al juego 0, al juego que teníamos acá arriba, ¿no? Llegamos a este punto en el que no tenemos nada. Entonces, azul nos puede llevar al juego 0, mientras que rojo si regresamos al juego donde estábamos, rojo en este juego no puede mover y por lo tanto no nos puede llevar a ningún juego. Tendríamos aquí el vacío del lado derecho. Y este juego de aquí, este número, perdón, de aquí, ya lo habíamos visto, es el número 1. Entonces, este juego de aquí va a ser el juego con valor 1 y también vamos a tener una regla que va a ser que si no se pintaron todas. La pongo a mano. Si un juego es positivo, entonces el jugador izquierda tiene una forma de ganar, ¿sale? Sin importar cuántas aristas tenga o qué es lo que pasa, hay una estrategia que puede seguir el jugador de la izquierda siempre, ya sea que empiece o que sea segundo, y siempre puede ganar, ¿sale? Entonces, los juegos positivos van a ser aquellos en los que el jugador de la izquierda gana. Por otra parte, si tenemos este juego de acá, donde solamente rojo tiene una arista, pues siguiendo la misma idea, azul no tiene... no nos puede llevar a ningún juego porque no tiene movimientos, mientras que rojo, al borrar esa arista roja, pues nos llevaría al juego 0. Y por lo tanto, este juego valdría -1. Y de manera muy similar a lo que teníamos en arriba, si los juegos son de valor negativo, el jugador de la derecha siempre va a tener una forma de ganar. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y va a ser la idea atrás de todos los juegos que estemos haciendo. Bueno, aquí hay 6 juegos sencillitos que pues me gustaría ver, irlos calculando de esta manera con los números. Y ahorita vemos un juego muchísimo más complicado.
nos podemos tardar un poquito en esos juegos más complicados, que no, pues es lo que no, por eso no me voy a unos juegos muy extravagantes. Bueno, ¿qué pasa con este juego de acá? Bueno, rápidamente podemos ver que el jugador rojo, pues no tiene movimientos, entonces no nos puede llevar a ningún juego. Pues de ese lado tendríamos el vacío, ¿sale? Mientras que del lado izquierdo, pues azul tiene 2 movimientos y nos puede llevar, pues si borra la arista de hasta acá arriba, a este juego que ya habíamos visto antes y que valía 1. O bien, si, o bien, si el jugador azul borra la arista de acá abajo, desconecta también la de arriba y nos lleva al juego 0, ¿sale? Entonces tenemos esas 2 posibilidades. Y de estos números que aparecen aquí, bueno, acuérdense, aquí de la izquierda solamente tomo el máximo, entonces pues nada más me interesa ver el 1. Y del lado derecho tengo el vacío. Este número que está aquí es el 1 vacío, que ya lo habíamos también creado, y es el número 2, ¿sale? Entonces ese juego que está ahí vale 2. Si tenemos un juego como este, por ejemplo, ya aquí ya los 2 jugadores tienen movimientos, entonces bueno, ya estamos, ahora sí ya están jugando los 2. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si azul tiene que jugar, borra esta arista de acá y nos llevaría al juego donde solamente queda la lista roja y que habíamos visto que vale -1. Entonces, el jugador 1 nos puede llevar al juego -1, mientras que si el jugador 2 o el jugador rojo borra esa arista, nos llevaría al juego que vale 1, ¿sale? Entonces, son los números que ponemos aquí y este -1 y 1. Ok, necesito un número que esté apretado entre el -1 y el 1. Bueno, pues hay un montón. El 1 medio, el -1 medio, el 1 cuarto, el -1 cuarto. Hay un montón. Pero de todos esos números posibles que puedo poner en medio, acuérdense que hay que agarrar el más simple. Y en este caso en particular, el más simple incluso de todos los números va a ser el 0. Entonces resulta que el -1, 1 está representando a el número 0. ¿Vale? Y por lo tanto este juego es uno de estos que vale 0, que quiere decir que el jugador que empiece va a perder, o hay una estrategia que jugada perfectamente hace que siempre el jugador que empiece pierde. ¿Qué pasa con este juego de acá? Bueno, ya está más interesante porque ya estamos encimando colores de un jugador con los del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el azul juega, quita esto, desconecta todo y nos lleva al juego 0. Entonces, el jugador azul tendría 0 de este lado izquierdo. ¿Qué pasa con el jugador rojo? Pues que si quita su arista, nos lleva al juego que vale 1. Entonces, del lado derecho, del lado del jugador rojo, pondríamos 1. Y este juego, el 0-1, es otro de esos números que habíamos creado y que ya habíamos visto, es el 1 medio. Entonces, este juego de acá va a valer 1 medio. Bueno, estos 3 que están acá también se pueden ir creando de una manera, o se pueden ir calculando de una manera muy similar. Ya para no hacerlo esto muy largo, este juego, el cuarto juego que tenemos aquí, el jugador azul nos puede llevar ya sea a la posición 0 borrando esta arista y dejando pues nada más el suelo, o bien si quita esta de acá, nos lleva al juego que teníamos acá anteriormente y entonces tendríamos el 1 medio. Mientras que si el jugador rojo borra esta arista, desconecta la de acá arriba y nos lleva al juego que vale 1. Entonces tendríamos este valor, que bueno, entre el más grande de acá, que es 1 medio, y el más chico de la derecha, que es el 1, pues entre el 1 medio y el 1, el número más simple que hay es el 3 cuartos. Entonces ese juego vale 3 cuartos. Lo mismo para este juego que está aquí, el quinto. Tendríamos para el jugador azul, nos puede llevar a los juegos -1 y -1 medio. Mientras que el jugador derecho nos puede llevar solamente al juego 0. Y por lo tanto este juego valdría -1 cuarto. Ahora, bueno, nada más aquí una explicación. Bueno, el -1 pues nos lleva si borramos esta arista de acá. La segunda, si borramos la arista de hasta acá arriba, llegamos al juego que es rojo abajo y azul arriba, que es el opuesto en colores de este de acá. Bueno, eso también es una propiedad de este juego. Si cambiamos las aristas todas al color opuesto,
el valor se vuelve el negativo, ¿vale? Entonces tendríamos aquí el menos un medio y por lo tanto esto vale menos un cuarto. Y por último, en ese último juego que está un tanto extraño, los valores que vamos a tener van a ser, para el jugador azul solamente nos puede llevar al caso en el que pues quedan dos aristas rojas así, una encima de la otra, entonces el opuesto de este de acá, que sería entonces menos 2. Y para el jugador derecho, que es el rojo, si quita esta arista roja, nos lleva al rojo azul, que habíamos quedado es el opuesto de este, entonces menos un medio. Y si quita la de abajo, pues desconecta todo y nos lleva al 0. Y entre el menos 2 y el más chico de estos, que es el menos un medio, el número más sencillo que se puede crear es el... A ver, espérenme un segundo. ¿Por qué esto no vale menos 1? ¿Y por qué le puse menos 3 cuartos? Ok, ahorita vemos por qué esto tiene que ser menos 3 cuartos. Pero sí debe de ser. Déjenme ver. No, es menos 1 ese, perdón. El número más sencillo que puedo poner entre menos un medio y menos 2 es el menos 1. Entonces el valor de ese juego es menos 1. ¿Sale? Entonces, la idea final de estos juegos es pues ir quitando algunas aristas o ir quitando aristas, todas las posibilidades, considerarlas, y cada una de esas posibilidades va a ir poniendo números en el lado que le corresponda a cada jugador. ¿Sí quedó más o menos claro cómo se hace esto? Sí, sí quedó claro. Ok. Bueno, órale, porque ahora sí viene el más difícil y es en el que ahora sí nos vamos a dar de cocos. Pero bueno, antes de eso. En este juego, si los juegos están separados, y por separado me refiero a no hay aristas en común entre ellos, fíjense cómo aquí tenemos esto de aquí y esto de acá, lo que podemos hacer es sumar. Entonces, en este primer juego de aquí tengo este pedazo del juego que está separado de este pedazo de acá, y por lo tanto, si sabemos que una solita de estas aristas vale 1, ¿qué pasa cuando pongo dos que están así separadas? Pues me da 1 más 1. Este juego va a tener el valor 2. ¿Sale? Por otra parte, este juego de acá, ¿cuánto va a valer? Bueno, este azul rojo vale un medio, entonces un medio más un medio me da 1 y menos 1, que es este de acá. Este juego de aquí va a valer 0. Lo cual quiere decir que si esto lo jugamos, bueno, aunque el rojo tiene más aristas, el jugador que empiece siempre tiene una estrategia para, o bueno, los dos jugadores hay una estrategia para que el primero que juegue pierde, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí también hay un poquito de aritmética metido incluso en este juego. Y esto de tener las cosas cuando están separadas, poderlas sumar, pues nos va a ayudar también para calcular algunos juegos más difíciles. Que ahora sí, ahí viene. El juego que nos va a interesar va a ser este caballito que está aquí dibujado, ¿sale? Solamente son 5 aristas, con eso vamos a tener suficiente para estarnos haciendo bolas. Entonces, ok. ¿Cómo le voy a hacer para calcular el valor de este caballito? Pues como quedamos es pues tratar de borrar todas las posibles aristas. Entonces borro en una instancia esta, luego qué pasa si borro esta, 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 y voy a ir poniendo los valores de los juegos a los que llegamos en el lado que corresponda. Si es del jugador izquierdo, la arista que borré pues se pone del lado izquierdo. Si está del lado derecho, pues la pongo del lado derecho, ¿sale? Pero aquí, pues si hago borro esas aristas, pues nos va a quedar precisamente, ay, tengo esta marca izquierda, ok, nos van a quedar estos diferentes dibujos. Aquí tengo 4 y el quinto está acá abajo, no crean que se me olvidó. Entonces aquí es donde borré pues la cara del caballo, aquí es donde borré el cuello y por lo tanto también se fue la cara. Aquí es donde borré la pata trasera, aquí es donde borré el cuerpo y aquí es donde borré la pata delantera, ¿vale? Y ahora la pregunta es, pues, ¿cuánto valen todos estos juegos? Bueno, ¿cuál es el más facilito de ver? Este de acá, el cuarto juego que tengo aquí dibujado. ¿Por qué? Pues porque aquí voy a tener incluso
aritmética, puedo sumar lo que valga este con lo que valga este juego de acá, y con eso basta para calcular cuál es el valor de este juego. Por una parte, vale 1, que es por este juego de acá, y luego tengo este caso en el que tengo rojo, azul, azul. Ok, si nos regresamos, habíamos calculado precisamente que rojo, azul, azul vale menos un cuarto. Entonces va a ser 1 más este otro juego que vale menos un cuarto. Pues todo esto va a valer 3 cuartos. ¿Vale? Entonces ya tenemos uno de los juegos a los que podemos llegar, es 3 cuartos, y es cuando borro una arista que era roja originalmente. Entonces acá, arista roja originalmente, se lo ponemos al jugador rojo, el 3 cuartos. Luego, ¿cuál otro podemos calcular fácilmente? Bueno, este de acá, el quinto dibujo. ¿Por qué? Porque, pues, aquí sí hay que empezar a borrar cosas e ir viendo a qué llegamos. Bueno, para el jugador azul, puedo borrar la cara aquí y llegaríamos al juego en el que tenemos azul, rojo, azul. Ese ya lo calculamos arriba. Y azul, rojo, azul nos daba un valor de 3 cuartos. Entonces, una de las opciones es llegar al juego 3 cuartos. O bien puedo borrar esta arista que es el cuello y ya nada más me quedo con azul rojo. Y azul rojo ya lo habíamos calculado también, nos lleva a un juego que vale un medio. O bien puedo quitar la pata trasera, desconecto todo el caballo y llegamos al juego 0. Mientras que el jugador rojo solamente puede quitar esta arista de acá, que es el cuerpo, y me quedo solamente con la azul, que me llevaría al juego en el que solamente vale sí, que solamente vale 1, ¿no? Entonces, bueno, de entre todos estos valores que tenemos aquí, pues hay que agarrar el más grande de la izquierda, que es el 3 cuartos, y el más pequeño de la derecha, que es el 1, y encontrar el número más simple de todos esos que pues que esté entre 3 cuartos y 1. Bueno, de los que creamos creo que en el día 4 o en el 3, bueno, el más simple de ellos va a ser el 7 octavos. Entonces, ese juego de ahí va a valer 7 octavos. Y como ocurrió al borrar una arista roja también, pues se lo ponemos en el juego principal acá al jugador rojo. ¿Sale? Ok. Bueno, pues nos faltan los otros juegos estos de acá. Este segundo es también bastante fácil de ver qué es lo que pasa. Porque tenemos, pues para el azul, solamente podemos quitar una arista. Si quito esta, me quedo con 2 rojas. Y 2 rojas me llevan al juego que vale 2. Perdón, menos 2. O bien, si el jugador rojo es el que quita aristas, pues nos puede llevar a, si quito esta pata, al azul rojo, que es el juego que vale un medio. O bien, si quito el cuerpo, nos lleva a tener una arista azul y una arista roja separadas, que podemos hacer aritmética. Entonces 1, que es el valor de este, más menos 1, nos daría 0 para ese juego que podríamos llegar. Y ahora de estos valores que tenemos aquí, el más pequeño de la derecha es 0, el más grande de la izquierda es menos 2. El número más sencillo que está aplastado entre esos dos es el menos 1. Y entonces este menos 1 ocurre cuando quito el cuello del caballo. Entonces es una arista azul. Se lo ponemos ese menos 1 al jugador azul. Bueno, nos faltan 2 juegos más. A ver. Pues ¿cuál será más fácil? Este de acá, el tercero. Si hacemos ese tercero, podemos quitar el azul, la cara del caballo, y nos quedaría este juego que son esas 3 aristas como en símbolo de la paz al revés, que ya lo habíamos trabajado anteriormente, por eso los hice antes. Al quitar esa arista azul, llegamos era menos 1, ¿no? El que corregí. Así este menos 1, ¿no? Entonces, es menos 1 para el azul, porque es cuando quitamos la cara del caballo. O bien, si quitamos el cuello, llegamos al rojo, que vale menos 2. Eso es en azul. O bien, podemos quitar las aristas que son del jugador rojo. Si quito esta de acá, llegamos al rojo, azul, azul.
que es una de las que también calculamos y que valía menos un cuarto. O bien, si quito esta roja de acá, pues desconecto todo y llegamos al 0. Y entonces, en ese caso, el más grande de los de acá de la izquierda es menos 1, el más pequeño de los de la derecha es el menos un cuarto. Entre el menos 1 y el menos un cuarto, el número más sencillo que puedo encontrar va a ser el menos un medio. Y ese va a ser número que voy a poner al azul porque ocurrió cuando quité el cuello del caballo. No es cierto, es cuando quité la pata del caballo, la pata trasera. Y por último, cuando quitamos la cara del caballo, pues ¿qué pasa? Bueno, lo que podemos tener aquí es, si quito el cuello, pues llegamos al juego que tenemos aquí abajo, que vale menos 1. Entonces, menos 1 para el azul, si quito el cuello. Si quito la pata de acá, llegamos al que está así en 3, que es el que vale menos 1 también. O bien, si quito para el rojo, por ejemplo, el cuerpo, pues llegamos a dos juegos separados, el azul y el rojo azul. El azul por sí solo vale 1 y el rojo azul va a valer menos un medio. Entonces 1 más menos un medio me va a dar un medio. Y si quito la pata de adelante, voy a llegar al juego azul, rojo, azul, que lo calculamos y valía 3 cuartos. Y otra vez, pues de los juegos que tengo aquí, de los números que están aquí entre, pues el más grande de la izquierda, que es menos 1, y el más pequeño de la derecha, que es un medio, pues entre menos 1 y un medio, el más simple de los números es el 0. Por lo tanto, quitar la cara del caballo va a valerle al jugador azul que lleguemos al juego que vale 0. Y ahora sí, por último, encontrar el número que está entre, pues lo que está del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo, el más grande de los números va a ser el 0. Del lado derecho, el número más pequeño va a ser el 3 cuartos. Por lo tanto, entre el 0 y el 3 cuartos, el número más sencillo que va a haber, el más simple, es el 1 medio. Por lo tanto, este juego vale 1 medio y lo que nos quiere decir es que hay una estrategia para el jugador que tiene las aristas azules para siempre ganar, ¿sale? Ahora, sí tiene que seguir esta estrategia muy bien. ¿Cómo se hace cómo se ve esta estrategia? Y es con lo que concluyo. Ok, pues de todas las posibles valores a los que puede llegar quitando quitando aristas, que van a ser, bueno, pues este primer juego, este segundo juego y este tercer juego, que son los que corresponden a cuando quito una arista azul del juego original. Fíjense cómo los valores son 0, menos 1 y menos 1 medio. Lo que va a estar buscando cada jugador es, de ser posible, llevarlo a, bueno, en el caso del azul, llevarlo a juegos que sean positivos o iguales a 0. Mientras que si somos el jugador rojo, lo que vamos a querer es llegar a juegos con valor negativo o igual a 0. En este caso, de los 3 posibles juegos que tiene azul, de llegar a 0, llegar a menos 1 y llegar a menos 1 medio, el único que le conviene a azul es llegar aquí al juego 0. Si se le ocurre de pura casualidad llegar a alguno de estos otros juegos, es una mala movida y ya el jugador rojo tiene chance de poder ganar en esa situación, ¿sale? Entonces sí es bien importante también saber cuáles son los movimientos óptimos. Puede que haya más de un movimiento óptimo, sí puede ser, pero en general lo que vamos a buscar es, pues para el azul, ser lo más positivos posibles y para el rojo, lo más negativos posibles, bueno, que sea el valor del juego al que llegamos, ¿sale? Entonces aquí al jugador azul necesariamente tiene que quitar la cara del caballo. Y bueno, ya lo demás lo pueden seguir ustedes. Bueno, si ahora de aquí quisiéramos quitar algo, pues lo más seguro es que al rojo no le convenga quitar la pata porque entonces desconecta muchas cosas. Entonces, pues si calculamos de los dos juegos, de llegar al 1 medio o al 3 cuartos, pues lo más conveniente para el rojo es llegar al 1 medio, que eso ocurre cuando quito el cuerpo del caballo. Y así sucesivamente, nada más es cosa de ir viendo de entre los posibles juegos a los que puedo llegar, cuál es el que más me conviene de acuerdo al color que me corresponda. Bueno, pues eso sería todo por mi parte.
pues muchísimas gracias por prestar atención. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, pues adelante.